Me encantaba mi trabajo. Era el vigilante de un parque eólico. Lo único que tenía que hacer era dar unas cuantas rondas cada noche para asegurarme de que nadie estuviera molestando las turbinas. Leía muchos libros. Y, con el tiempo, cuando me aburría, llevaba un reproductor de DVD portátil y veía películas toda la noche. Lo único que rompía la rutina eran las patrullas. Llegaba cada noche como a las 9 de la noche, y el turno de día me relevaba a las 9 de la mañana. No tenía gran ciencia. Me estacionaba al lado del vigilante que me estaba entregando el turno, intercambiábamos un par de palabras, me decía si había pasado algo durante el día y luego se iba. No recuerdo que alguna vez me dijera algo más allá de que había visto algunos ciervos, o tal vez un oso. Había una docena de aerogeneradores distribuidos a lo largo de unos 8 kilómetros, todos conectados por un camino de tierra. Cuando empecé a trabajar para esta empresa, me bajaba a revisar los candados de la puerta de acceso de cada turbina. Pero después de 5 años, solo pasaba de largo y apenas si les echaba un vistazo. La mayoría de las veces seguía viendo mi película o serie mientras manejaba. No había mucho tráfico por ese camino. Solo una vez me salí y terminé en una zanja, pero logré sacar el carro sin muchos problemas. Lo peor fue la vergüenza, honestamente. Una noche andaba apurado y se me había hecho tarde. Me subí al carro y volé hacia el trabajo con una sensación molesta en el fondo de la cabeza. Llegué justo a tiempo, recibí el reporte y me acomodé en mi rutina. Hice mi primera ronda sin ningún problema. El crepúsculo apenas se había desvanecido, dejando al mundo hundirse en la oscuridad de la noche. Durante toda la tarde se habían estado formando nubes y vi una parvada de pavos cruzarse en mi camino cerca de uno de los campos. Eso significaba que se venía una tormenta. Mi primera ronda fue pan comido. No estaba pasando nada. Ni siquiera vi animales como los que normalmente aparecían, aparte de los pavos. Tal vez, como iba a llover, los demás animales ya estaban buscando refugio donde fuera que estuvieran. Dar la vuelta por el circuito de 8 kilómetros tomaba como media hora. No nos dejaban ir muy rápido y, técnicamente, se supone que teníamos que revisar la puerta de cada turbina. Yo y los otros ya lo teníamos cronometrado para que pareciera que sí las revisábamos. Regresé al edificio principal un poco después de las 9:30. Saqué mi reproductor de DVD portátil y me puse a ver Duro de Matar. Obviamente, me quedé dormido. Me desperté cuando ya estaban pasando los créditos. ¡Y mierda!, dije, recordando que me había saltado una ronda. Metí el carro en marcha y me lancé hacia las turbinas. Fue justo entonces que recordé lo que me había estado molestando. Una luz empezó a parpadear, combustible bajo. Me maldije por no haber llenado el tanque ayer de regreso a casa. Es mi segunda ronda, pensé. Debería tener suficiente para terminar la noche y llegar a una gasolinera. A ese pensamiento me aferré todo el resto de la noche. La segunda ronda también fue tranquila. Mis ojos no dejaban de mirar el medidor de gasolina, pero no podía hacer nada. Una vez que entrabas al turno de noche, tenías que quedarte. Si te veían salir en el carro, estabas despedido. No quería perder un trabajo tan relajado, así que me quedé. Aunque hubo un par de veces en que sí me pasó por la cabeza ir rápido los 3 kilómetros hasta la gasolinera. El problema era mi jefe. Era un tipo pesado y le gustaban las inspecciones sorpresa a cualquier hora de la noche. Le gustaba fingir que venía de buena onda a ver si necesitaba algo, pero yo sabía la verdad. Si aparecía esa noche, le iba a pedir un par de litros de gasolina. Tal vez eso resolvía mi problema y además lo mantenía lejos por un rato. A mitad de mi segunda película, Duro de Matar 2, por supuesto, salí para otra ronda. Ya había empezado a llover, lo que hizo que los vidrios se me empañaran y el desempañador no funcionaba muy bien. Para cuando salí en mi cuarta ronda, el clima ya había tomado la decisión de cambiar de lluvia molesta a agarra a los animales y súbelos al arca. Llovía tan fuerte que apenas podía ver el camino. Iba a paso de tortuga. La lluvia había formado surcos en la tierra. En algunas partes más bajas, los charcos cubrían todo el camino. Menos mal que estaba manejando un jeep. Justo cuando estaba en medio de uno de esos charcotes, el motor se apagó. Le di arranque una y otra vez, pero no funcionó. Me había quedado sin gasolina. No lo podía creer. De esto no me iba a salvar. Ya me lo imaginaba, dentro de 5 años, el otro vigilante iba a estar contando la historia del idiota que se quedó sin gasolina en medio de una tormenta.
Así que ahora tenía que decidir, ¿me quedo en el carro a esperar que pase la tormenta o camino de regreso al edificio principal y espero ahí hasta que llegue el turno de día? Vi mi reloj. Faltaban casi 8 horas para que llegara mi relevo. Con la lluvia que estaba cayendo, no había manera de caminar de vuelta. Si hubiera una lata de emergencia con gasolina, tal vez lo habría considerado, pero esa lata no tenía ni una gota desde hacía tiempo. Otro regalito de mi brillante jefe. Decía que era un desperdicio tener gasolina ahí, envejeciendo. Parece que el concepto de emergencia nunca se le pasó por la cabeza. No quería agotar la batería, así que dejé de ver películas. Me quedé sentado escuchando cómo la lluvia golpeaba el techo del carro, como si alguien estuviera dejando caer canicas desde el cielo. Fue ahí cuando mi mente empezó a jugarme trucos. Supongo que estaba tan aburrida como yo y decidió divertirse un poco. Silbaba una melodía cualquiera, de esa forma desafinada que hace que la gente quiera taparse los oídos con algodón, cuando eché un vistazo al espejo retrovisor y el espejo me devolvió la mirada. Juro que vi un par de ojos mirándome desde la ventana de atrás. Me giré tan rápido que hasta me tronó el cuello. Pero no había nada. Apreté el botón de los seguros, solo por si acaso. Como si eso fuera a servir de algo en medio de la nada, bajo una tormenta. Mi silbido se hizo más fuerte y más desafinado mientras hacía lo imposible por no volver a mirar el espejo. Pero al final fue inútil. Mis ojos se sentían atraídos hacia él como un imán. Miré. No había nada. Solté una risa nerviosa por lo estúpido que estaba haciendo y apoyé la cabeza en el reposacabezas. No recuerdo haberme quedado dormido, pero sí recuerdo haber despertado con nada. Nada de lluvia golpeando, nada de animales, ni siquiera grillos. Era inquietante. Bajé un poco la ventana y me puse a escuchar. Todavía no se oía nada. Ni siquiera el zumbido de las aspas de las turbinas mientras giraban. Miré la más cercana y sus aspas estaban detenidas. Era raro que el viento estuviera tan calmado como para no moverlas ni un poco. Revisé mi reloj y vi que había dormido 4 horas. Las nubes se habían ido y la luna ya había salido. No estaba del todo llena, pero brillaba lo suficiente como para iluminar el suelo y crear cientos de sombras de los árboles a mi alrededor. Era una noche hermosa. De esas que te hacen agradecer vivir en una zona rural de Pensilvania. Me hizo pensar seriamente si valía la pena quedarme en el jeep hasta la mañana. En mi cabeza se armó una pelea interna mientras tarareaba Should I Stay, or Should I Go? Miré el reloj otra vez. En menos de 4 horas llegaría el tipo que me relevaba. ¿Qué haría si no me encontraba ahí? Sería mucho más fácil explicarle lo que pasó y pedirle que me trajera algo de gasolina, en vez de esperar a que hiciera su primera ronda y me encontrara sentado en medio del camino. Ya había tomado una decisión. Abrí la guantera y saqué la linterna, pero me quedé un buen rato mirando la pistola que estaba al lado. Lo pensé. Pero decidí dejarla. La mayoría de los animales en este bosque quieren evitar a los humanos. Y los que no, se asustan fácilmente con unos gritos. Cerré el carro con llave al salir y, al dar el primer paso, caí en un charco profundo. Suspiré mientras el agua me subía por el tobillo y llenaba mi zapato. El charco rodeaba todo el carro. Fácil medía casi 4 metros de ancho. Sabía que saltar en un pie no iba a servir de nada más que mojarme toda la ropa, así que apoyé el otro pie y cerré la puerta. Empecé a cruzar el charco hasta llegar a tierra firme. Alumbré con la linterna la turbina más cercana, era la número 5. Sabía que era la más alejada de la entrada. Al estar justo a la mitad del recorrido, daba igual si iba hacia adelante o hacia atrás. Decidí avanzar y comencé la caminata. Durante el primer tramo, lo único que se oía era el sonido de mis zapatos haciendo squeeze. Era inquietante tener como únicos compañeros al silencio total y a las cientos de sombras que proyectaban los árboles. Alumbré con la linterna hacia el bosque y vi muchos ojos brillando de vuelta, pero ninguno hacía ruido. Era como si estuvieran sentados en las bancas de una iglesia y yo caminara por el pasillo buscando mi lugar. Había ojos de todos tamaños, desde chiquitos hasta bastante grandes, y aún así no se escuchaba ni un suspiro. ¿De verdad me tenían miedo? Me detuve a descansar un momento, y fue entonces cuando lo escuché, un paso detrás de mí. No fue un golpe fuerte, fue un leve squeeze de pasto bajo un pie grande. Me giré de inmediato y alumbré con la linterna hacia donde pensé que venía el sonido, pero no había nada. Moví la luz por todos lados, pero lo único que vi fue el camino de grava y árboles interminables. No ver nada fue peor que haber visto algo. Un ciervo, un oso,
hasta un coyote, algo que pudiera espantar, enfrentar o al menos entender. Pero el vacío que dejó ese nada lo llenó mi mente con criaturas horribles que solo existen en la imaginación. El silencio siguió siendo igual de inquietante mientras comencé a caminar más rápido, sin darme cuenta. Incluso el sonido de mis zapatos parecía más fuerte al no haber ningún otro ruido del bosque. Empecé a pensar en mi destino. Era tentador cortar camino por entre los árboles y ahorrarme bastante tiempo, sabiendo que aún estaba en un tramo largo del circuito. Si fuera de día, tal vez lo habría considerado. Pero en plena noche, con la luna casi llena a mis espaldas y el amanecer todavía lejos, ni se me pasó por la cabeza. Pensé que tal vez silbar me ayudaría a calmar los nervios. Intenté silbar la melodía más alegre que se me ocurrió. Pero el eco que me devolvió estaba torcido, deformado, como una canción infantil sacada de una película de terror. Dejé de silbar casi de inmediato. Iba por la mitad de un verso cuando la melodía se murió en mis labios. Ese silencio repentino y espeluznante me trajo un regalo horrible, otro paso detrás de mí. Me giré lo más rápido que pude y alumbré con la linterna a mi alrededor. Esta vez, mi mente no tuvo el lujo de asustarme con la nada. Esta vez, vi un par de ojos. Eran grandes y rojos, pero lo más perturbador no era el color, sino lo altos que estaban. Fuera lo que fuera, esos ojos estaban a más de 2,5 metros del suelo. Estaba a unos 40 o 50 metros de distancia, escondido detrás de un árbol, pero esos ojos me van a perseguir por el resto de mi vida. Lamentablemente, no sabía cuánto tiempo me quedaba de vida. No con una criatura tan monstruosamente grande siguiéndome. Me encantaría decir que analicé mis opciones con calma y llegué a una solución sensata sobre qué era esa cosa y cómo lidiar con ella. Pero no. Corrí como si el mismo demonio viniera tras de mí. Me sorprendió no soltar la linterna. Saqué una velocidad que ni sabía que tenía. La desesperación hace eso. Mi mente iba más rápido que mis pies. Pero no encontraba ninguna solución. Podía oír los pasos detrás de mí, cada vez más cerca. Me iba a alcanzar. Solo era cuestión de tiempo. Justo cuando mi mente ya no encontraba por dónde escapar, mi salvación se alzó frente a mí como un faro para un pescador perdido. Una de las turbinas apareció frente a mí. Sabía el código para entrar en caso de emergencia, por si algún día tenía que apagar una. Pensaba que ya estaba corriendo al máximo, pero al escuchar los pasos detrás de mí y ver la puerta tan cerca, sentí que me convertía en el correcaminos cuando acelera y desaparece en una nube de polvo. Claro, eso fue en mi cabeza. La realidad borró esa ilusión cuando los pasos se hicieron más fuertes. Ya no se preocupaba por ser sigiloso. Lo oía claramente en el camino de grava. Una parte de mí quería voltear para saber que me estaba persiguiendo, pero me obligué a concentrarme en lo que tenía enfrente. Tropezar por distraído o por el susto de ver a la criatura que me iba a matar, sería fatal. El coloso de más de 120 metros se alzaba imponente frente a mí. En mi mente visualizaba el teclado. Sabía que solo tenía una oportunidad para poner el código antes de morir ahí mismo. A medida que me acercaba, el pánico crecía. Estaba convencido de que en cualquier momento me iba a atrapar. No tengo idea de qué fue lo que me impulsó a hacerlo, más allá del puro terror, pero tomé la única cosa que tenía a mano, mi linterna, y la lancé hacia atrás. Por algún milagro, escuché un golpe sordo y un leve gruñido. El sonido venía mucho más cerca de lo que quería, pero aún así me negué a mirar. Llegué a la puerta de la turbina, tecleé el código y tiré de ella con todas mis fuerzas. Era pesada. La abrí a duras penas. Apenas estuve dentro, empecé a cerrar la puerta. Justo antes de que se cerrara por completo, un par de dedos enormes aparecieron en la abertura. Jalé con toda la fuerza que tenía, sintiendo los músculos a punto de romperse. La puerta, de algún modo, siguió cerrándose. Los dedos gigantes quedaron atrapados entre la puerta y el marco. Desaparecieron de golpe, y un aullido inhumano retumbó del otro lado mientras yo cerraba y aseguraba el seguro. Caí al piso, jadeando, mientras mi mente repetía la imagen de esos dedos apareciendo en la entrada. Como una cinta congelada, podía ver con claridad aterradora que eran del tamaño de salchichas Bratwurst, cubiertos de pelo marrón, con garras saliendo de ellos. Me quedé tendido en el suelo, respirando con dificultad, buscando opciones, sin encontrar ninguna. Por el momento me sentía a salvo, pero ¿cuánto duraría eso? ¿Alguien vendría a buscarme? ¿O pensarían que me perdí en el bosque? Y lo peor, ¿qué demonios era esa cosa? No quería ni especular.
Las respuestas posibles eran demasiado horribles como para procesarlas. Especialmente sabiendo que, lo que fuera, todavía seguía allá afuera, cerca. Justo cuando empezaba a sentir que la adrenalina bajaba, empezaron los golpes en la puerta. Retumbaban por todo el tubo hueco gigante que ahora era mi salvación y también mi prisión. Me levanté de un salto, sin saber qué hacer. La única salida me llevaba directo a las garras de un monstruo. Busqué por todos lados alguna opción, pero al no encontrar nada, me resigné a esperar mi muerte inevitable. Podía ver cómo la puerta vibraba con cada impacto. Sabía que era de metal resistente, pero hasta el metal tiene un límite. Mientras miraba el cuarto, que apenas medía unos 3 metros de ancho, mis ojos se fueron hacia arriba. Ahí, pegada a un lado, había una escalera. Subía hasta el infinito. No se le veía el final. Por suerte, había luces cada tanto, pero eso era un consuelo mínimo. Me puse a pensar en mis opciones. Esperar a que la puerta ceda, o intentar una subida imposible, directo hacia arriba, sin descansos, sin pausas, sin margen de error. Si subía, era todo o nada. Rendirme a la mitad solo significaba volver a bajar a esta misma situación sin salida. No tenía idea si tenía la fuerza o la resistencia para algo así. Pero otro golpe en la puerta me ayudó a decidir. Puse un pie en la escalera con cuidado, como esperando que el peldaño se rompiera debajo de mí. Después de unos segundos, subí al segundo, luego al tercero. El cuarto peldaño casi me cuesta caro. Resbalé y caí de espaldas al piso, aterrizando en un charco. Eso me recordó dolorosamente que traía los zapatos empapados. Aunque los peldaños tenían franjas antideslizantes, tenía que ir con mucho cuidado y pisar con el arco del pie, no con la punta. Me levanté y revisé si tenía alguna lesión. Seguro me iba a salir uno que otro moretón, si sobrevivía, pero fuera de eso, lo único lastimado era mi orgullo. Los golpes en la puerta me devolvieron a la realidad. Me puse de pie y empecé a subir la escalera, esta vez apoyando bien el arco del pie. Empecé lento, asegurándome de que cada peldaño estuviera firme antes de avanzar al siguiente. Pronto agarré confianza y empecé a subir un poco más rápido. Mi respiración se volvió agitada mientras el esfuerzo drenaba mi energía. Me arrepentí de haberme saltado la cena, y ni siquiera había tocado mis snacks esa noche. Hice una pausa y enganché un brazo en la escalera para no caer mientras recuperaba el aliento. Fue entonces cuando cometí 2 errores, mirar hacia arriba y mirar hacia abajo. Cuando levanté la vista, parecía que no estaba ni un poco más cerca de la cima que cuando empecé. Cuando bajé la mirada, vi que ya estaba a una altura suficiente como para matarme si me resbalaba. Y vi otra cosa más que casi me hace llorar. Colgados en la pared, había varios arneses de seguridad. También había un cable de metal que corría junto a la escalera. Durante un segundo consideré bajar a buscar uno, pero me di cuenta de que no tenía energía para volver a subir. El resto del ascenso se sintió eterno. Mis pausas eran más frecuentes y cada vez duraban más. Mis pies me gritaban que necesitaban descansar. Estaba al borde del colapso cuando miré hacia arriba y vi la cima de la escalera. La emoción me dio el empujón que necesitaba. Subí los últimos peldaños y me dejé caer en la plataforma metálica. Me quedé ahí tirado, lo que pareció una eternidad, hasta que recuperé fuerzas. Pasé por la puerta que daba al cuarto del generador. Era estrecho por todo el equipo que ocupaba la mayor parte del espacio. Había un pequeño pasillo al lado del generador y una escotilla que llevaba al exterior. Miré a mi alrededor y encontré un sistema de seguridad. Me lo puse, aseguré la cuerda a un gancho y abrí la escotilla. Ya había amanecido, y el mundo estaba iluminado con ese naranja brillante típico del alba. Era tan hermoso que, por un momento, me olvidé del viento, que hasta entonces había estado en calma, pero ahora soplaba con fuerza y casi me tiraba. Tropecé, agradeciendo llevar puesta la línea de seguridad. Vi pasar una de las aspas gigantes a solo unos metros de mí. Mi único motivo para arriesgarme de esa forma era mirar hacia abajo y ver si lo que me estaba persiguiendo ya se había ido. Me asomé lentamente, luchando contra el vértigo que me revolvía el estómago. Miré los árboles diminutos allá abajo y no vi nada extraño. Ya estaba por regresar adentro cuando algo se movió. Era la criatura. Había rodeado la base de la turbina. Me sorprendió lo pequeña que se veía desde allá arriba. Aún así, me enfrentaba al mismo dilema, ¿cómo escapar? Volví a entrar y empecé a buscar una respuesta. Tras revisar un poco, encontré una radio entre los controles en la pared. Presioné un botón y sonó una alarma.
La apagué con otro botón. Probé con uno diferente y escuché estática. Hola, hola, ¿alguien me escucha? Dije al micrófono. Lo repetí otra vez, todavía con estática. En el tercer intento, mi jefe respondió. ¿Qué carajos estás haciendo dentro de una de las unidades? Dijo. Fue una emergencia, y era la única forma de contactar a alguien. Resopló del otro lado. ¿Qué clase de emergencia? Preferiría no decirlo por radio, dije. ¿Puedes venir a buscarme? Suspiró. ¿En cuál unidad estás? En la número 6. Va a tardar un poco. ¿Un poco cuánto? Un poco hasta que llegue, gruñó. La línea volvió a quedarse en estática. Sentí cierto alivio de que al menos alguien sabía dónde estaba y venía a buscarme, eventualmente. Por curiosidad, volví a salir y me asomé para ver si la criatura seguía ahí. Se me heló la sangre por lo que vi. La criatura estaba mirándome. Seguro había escuchado la alarma. Y entonces hizo algo que me perseguiría en pesadillas durante años, empezó a trepar por el exterior de la turbina. No podía dejar de mirar. Quería que se cayera, que perdiera el equilibrio, pero no lo hizo. Se acercaba más y más. Cuando iba por la mitad del ascenso, mi mente por fin reaccionó y puso mi cuerpo en marcha. Me lancé hacia adentro y cerré la escotilla. Me quité la cuerda de seguridad y corrí hacia la escalera principal. Bajar me tomó mucho menos tiempo que subir. Varias veces, por la prisa, resbalé y casi termino en una caída directa al vacío. Pero al final llegué. Me detuve un momento a recuperar el aliento y, entonces, escuché cómo golpeaban la cima de la turbina. Los golpes retumbaban por todo el tubo, haciendo que sonaran aún más fuertes. Abrí la puerta lo más silenciosamente posible, esperando que el ruido que hacía la criatura allá arriba cubriera mi salida. Mientras lo hacía, unos cuantos pelos marrones cayeron al suelo. Los recogí y me los guardé en el bolsillo. Al ir abriendo lentamente la puerta, ésta soltó un leve crujido. De inmediato, el ruido en la parte superior se detuvo. Sentí que el corazón se me subía hasta la garganta. Dejé de respirar. Mi mente me bombardeó con imágenes inútiles de la criatura saltando hacia mí y despedazándome. Me quedé quieto como estatua. Entonces, sentí olor a humo. Miré hacia arriba y vi columnas negras saliendo de la turbina. Corrí tan rápido como pude de regreso a mi jeep. Me negué a mirar atrás, aunque escuché un rugido detrás de mí. Por poco me estampo con el carro de mi jefe justo cuando dobló la esquina. ¿Pero qué carajos?, dijo, bajándose del auto. Mire, mire. Le grité, señalando la turbina. Ya veo, dijo. ¿Qué demonios hiciste? No, mire, repetí, señalando hacia el humo negro. ¿Qué se supone que estoy viendo, aparte de millones de dólares literalmente hechos cenizas? Me detuve y miré la máquina en llamas, pero no había ninguna criatura ahí. Me metí al carro y cerré la puerta de un portazo. ¿Podemos irnos ya, por favor?, le dije, intentando disimular el miedo. Me miró unos segundos, luego se subió al auto y manejó de regreso al edificio principal. Todo el camino estuve lanzando miradas nerviosas por la ventana trasera. Se estacionó frente al edificio y me miró de reojo. Vas a tener que responder algunas preguntas. Lo sé. ¿Alguien puede ir a buscar mi carro, por favor? Me quedé sin gasolina. Por eso estaba dentro de la turbina. ¿Y por qué no simplemente esperaste en tu carro? Abrí la boca para responder, pero me di cuenta de lo que estaba a punto de decir, y mejor me quedé callado. Está bien, dijo, bajándose. Le pediré a alguien que lo traiga. Lo seguí hacia adentro y me tiré en el sillón de la sala de descanso. Un rato después, un compañero me despertó. Aquí están las llaves de tu carro, ya está estacionado afuera, me dijo. Y el jefe quiere hablar contigo. Tomé las llaves y me puse de pie. Miré hacia la derecha, hacia la oficina del jefe, luego miré a la izquierda, hacia la salida. Solo me tomó un segundo decidirme, giré a la izquierda y salí por la puerta. Nunca regresé. Pero el recuerdo de esa noche nunca me ha dejado, y nunca lo hará. Al día siguiente leí en el periódico sobre el incendio de la turbina y cómo habían encontrado el cadáver de un oso que, según ellos, debió haber quedado atrapado en el fuego. Pero yo sabía la verdad. Sabía que la empresa iba a querer culparme por la destrucción de su turbina carísima. También sabía que si contaba lo que realmente pasó, terminaría en una camilla dentro de una ambulancia psiquiátrica.
De cualquier forma, estaba a punto de desaparecer y mi historia jamás iba a ser contada. Encontré un grupo que se dedica a fenómenos inexplicables. Entré a su oficina con una bolsita en el bolsillo que contenía 3 pelos marrones. Sabía que ellos querrían escuchar mi historia.